En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Y antes de comenzar esta parte 8, me gustaría agradecer a esas personas que muestran su afecto por el canal y por esta sección de el ocultismo. Como tal es el caso de Fabricio Ceruti, un saludo, muchas gracias por comentar. Para Henry Cubillos P, muchas gracias. Y nuevamente para Dolfina Graciano. Agradezco sus comentarios, que compartan el contenido y sobre todo que esta información sea de valor para usted. Así que sin más, continuamos. Parte número 8. Año 1630. La Academia de la Espada de Gerard Thibault. El renacer ocultista durante el Renacimiento no se limitó a la magia, la astrología y la alquimia. La geometría de Pitágoras también recibió atención. Los artistas y arquitectos se basaron en él, al igual que los esgrimistas que utilizaron la geometría para refinar su técnica, y sus nuevas maneras de luchar se expandieron por toda Europa y especialmente por España. El espadachín que fusionó el combate y la geometría casi completamente fue Gerard Thibault. Había nacido en Antwerp, Bélgica. Fue un niño enfermizo que aprendió esgrima como una manera de mejorar su salud y viajó a España para aprender de algunos de los mejores profesores de Europa. Cuando regresó en 1611 ganó una competición contra los mejores esgrimistas de Bélgica y Holanda, y en una famosa exhibición ante el príncipe Mauricio de Nassau, venció a todos los que se atrevieron a enfrentarse a él. Entonces se preparó para trabajar en un manual, Academy of the l'Esprit, la Academia de la Espada, publicado un año antes de su muerte, en 1629. Es el tratado más elaborado de esgrima jamás escrito, y enraizó el arte de la espada en la geometría pitagórica. Citó ampliamente los 3 libros de la filosofía oculta de Cornelius Agripa, e incluyó 2 grandes grabados de copperplate con abundante simbología ocultista. Nadie que leyera este libro podía haber confundido el arte de Thibault, un arte marcial europeo con profundos lazos con el ocultismo. Nada de esto impidió que el libro fuera financiado por monarcas y aristócratas, y su método de esgrima se practicó en Bélgica, Holanda y partes de Alemania hasta muchos años después de su muerte. De todas maneras, la marea ya se estaba volviendo en contra del renacer ocultista. Conforme el racionalismo se hacía más popular, todo lo asociado con el ocultismo dejó de serlo, incluida la habilidad de la espada de Thibault. Menos de un siglo después de su muerte, tanto él como su obra se habían olvidado. Año 1647. Astrología cristiana de William Lilly. Hijo de una familia pobre de granjeros de Nottinghamshire, William Lilly recibió clases de gramática, pero no pudo permitirse la educación que deseaba. En su lugar, fue a Londres y trabajó para un rico hombre de negocios. Al morir su anciana viuda se enamoró de Lilly. El matrimonio le hizo rico, y cuando ella murió, vendió el negocio y invirtió en la educación, que siempre había soñado. Su mayor interés era la astrología, y en pocos años fue un demandado astrólogo. En lo que convulsa la situación política de su época, apoyó al parlamentarismo frente a las legitimistas y comenzó a publicar predicciones de la victoria del Parlamento y una muerte violenta del rey Carlos I.
Sus profecías se cumplieron. Las fuerzas parlamentaristas ganaron la guerra civil y Carlos fue ejecutado en 1649. En medio de esta agitación, Lilly trabajó en su mayor obra, el primer manual completo de astrología en inglés publicado. Astrología cristiana se publicó en 1647 y se convirtió en el manual de referencia para astrólogos en ciernes, manteniendo este estatus hasta bien entrado el siglo XIX. Su decisión de escribirlo en inglés en lugar de en latín tuvo inmensas consecuencias. En los siguientes 50 años, la edad de la razón y la consecuencia racionalista había ocupado la imaginación del mundo occidental, y el ocultismo pasó de moda. Las tradiciones que perduraron lo hicieron solamente entre aquellos que no sabían latín, ya que la astrología estaba disponible para cualquiera que entendiera inglés. Sobrevivió en el mundo angloparlante, y de ahí surgió el renacer astrológico del siglo XIX. Año 1694. Los Rosacruces llegan a Pensilvania. El pequeño grupo de hombres avanzó por la rampa de desembarco hacia el bullicio del área portuaria de Filadelfia, contentos de poner un pie en tierra firme tras un largo viaje desde Alemania. Como muchos otros, habían elegido dejar todo lo que conocían para comenzar una nueva vida en las colonias inglesas de Norteamérica, pero sus motivos eran diferentes. Miembros de una sociedad Rosacruz llamada Capítulo de la Perfección querían practicar la alquimia, astrología y cábala sin interferencias de autoridades religiosas, y la colonia de Pensilvania, cuyo fundador, William Penn, había dado un impensable paso a garantizar a sus residentes el derecho a la libertad religiosa. Les parecía tan prometedora como lo era para muchas otras minorías religiosas. Poco después de su llegada, el pueblo grupo se asentó en la propiedad de lo que actualmente es Germantown Creek. Allí formaron lo que ahora se llamaría una comuna, viviendo juntos y compartiendo sus propiedades. Los hermanos conseguían su propia comida y demás necesidades, y los inmigrantes alemanes de la zona se dirigían a ellos para ayuda médica y mágica. De la misma manera, sus ancestros en Alemania se habían dirigido a sanadores y magos durante siglos. El líder del grupo, Johannes Kelpius, murió por la extrema austeridad que practicaba, y Konrad Mattei le sustituyó. Bajo su liderazgo se disolvió la estructura comunal, y sus miembros se dispersaron en pequeñas cabañas y continuaron sus trabajos espirituales y físicos individualmente. Algunos se volvieron sanadores y magos a principio de tiempo completo para las comunidades inmigrantes y enseñaron a sus propios estudiantes. Aunque el capítulo no sobrevivió a sus miembros originales, aquellos estudiantes transmitieron mucha de su sabiduría y ayudaron a aumentar la característica tradición sanadora de Pensilvania. Año 1717. La primera gran logia masónica. Como cualquier otra taberna de principios del siglo XVIII en Londres, Apple Tree, en el distrito de Covent Garden, tenían habitaciones en la planta superior para fiestas privadas y clubs. En la noche del 24 de junio de 1717, ninguno de los clientes sentados en el salón principal prestó mucha atención a los hombres con pelucas a la moda que entraron. Subieron las escaleras y fueron hasta la puerta de una de las habitaciones privadas, una habitación protegida por un hombre con una espada. En la Europa medieval, los miembros de cada profesión pertenecían a organizaciones llamadas gremios. Pocos sobrevivieron al fin de la Edad Media, pero los canteros en Inglaterra y Escocia fueron una excepción, y su elaborado simbolismo y rituales de iniciación atrajeron a miembros aceptados, miembros honorarios en el lenguaje actual, de fuera del gremio. En 1717 había 4 logias en Londres, y la reunión del 24 de junio se había convocado para organizar la primera gran logia masónica. La masonería, la organización caritativa y filosófica que derivó de las logias de los canteros, no era ni es una organización ocultista, pero sus vínculos con la geometría sagrada y el simbolismo ocultista y las oportunidades de relacionarse con los que piensan parecido
llevaron a muchos ocultistas a hacerse masones a mediados del siglo XVIII y a mediados del siglo XX. De hecho, era bastante probable que si alguien estaba interesado por el ocultismo, fuera también masón. Como resultado, gran parte de la tradición masónica derivó en ocultismo. En particular, logias fundadas alrededor de los masones que realizaban rituales basados en las ceremonias comenzaron a jugar un importante papel en el ocultismo, una vez más que surgió el gran renacer del siglo XIX, un proceso que culminaría 170 años más tarde, con la fundación de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Año 1736. Aprobación de la Ley de Brujería. El título del nuevo decreto recordaba al de otros previos del Parlamento. Un decreto contra los conjuros, brujería y pactos con el diablo y espíritus malignos. Para la Ley de Brujería de 1736 cambió totalmente el clima legal en el que tenían que moverse los ocultistas británicos. Terminó con las casas de brujas e ilegalizó las acusaciones de brujería. También redefinió el ocultismo como un fraude, señalando que todos aquellos que pretendían ejercitar o hacer el uso de cualquier clase de brujería, hechicerías, encantamientos, conjuros o adivinaciones se arriesgaban a 1 año de prisión. La gran marea de la persecución menguaba por fin. La última ejecución de brujería en Inglaterra fue en 1682, en Escocia en 1722, y en Francia en 1775, y en Suiza en 1782. Las gentes de buena fe del mundo occidental, hastiadas de la guerra religiosa y juicios por brujería, volvieron la espada y los tradicionales sentimientos religiosos, y abrazaron las nuevas filosofías racionalistas. Para los racionalistas, las viejas leyes condenando la brujería les hacían blancos fáciles para ser denunciados. Bajo la nueva legislación, la gente podía estudiar ocultismo sin arriesgarse a ir a juicio, y la abolición de la censura de la prensa en Inglaterra en 1695 ya había producido un boom en los libros y panfletos en sabidurías ocultas. En las décadas que sucedieron a la ley, esta expansión incluyó importantes manuales. Muchos de sus practicantes, sin embargo, siguieron siendo ilegales, y aunque partes de la ley de brujería prohibían la magia y las adivinaciones, rara vez se llevaban a cabo. Los ocultistas que eran demasiado públicos en sus actividades a veces fueron perseguidos. Se aprobaron leyes similares en la mayoría de los países occidentales y siguieron en vigor hasta bien entrado el siglo XX, obligando a los ocultistas a guardar silencio acerca de sus actividades o a arriesgarse a terminar en la cárcel. En 1944, la medium escocesa Ellen Duncan fue la última persona en ingresar en prisión por la ley de brujería, que fue finalmente derogada en 1951. Año 1744. Las visiones de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg no fue el típico visionario. Hijo de un obispo luterano de una familia con fuertes lazos en el trono sueco, recibió una exquisita educación en la Universidad de Uppsala, seguida de visitas a universidades y sociedades del conocimiento de Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania. Más tarde, trabajó como inspector de minas, lanzó la primera revista científica de Suecia y escribió no menos de 154 libros sobre ciencia. Cuando se interesó por el ocultismo tenía más de 50 años y comenzó a escribir un diario sobre sus sueños y meditaciones. Esas prácticas dieron fruto inesperadamente en 1744, con una intensa visión en la cual se le aparecieron Jesús y el espíritu de su padre. Esta fue la primera de muchas visiones que convencieron a Swedenborg de que tenía una especial misión espiritual, animándole a escribir el primero de muchos libros. Su acercamiento a sus visiones eran el mismo que cuando clasificaba metales para el departamento de minas. Paciente y sistemáticamente comparaba el testimonio de un grupo de ángeles con el otro. Su primer libro ocultista, El enorme Arcana Coelestia, Secreto de las Celestiales,
de 12 volúmenes, apareció anónimamente en 1749. El nombre del autor pronto salió a la luz, lanzado con la controversia entre los intelectuales europeos, que duró hasta mucho después de su muerte. A pesar de las críticas de los científicos y la condena de las autoridades religiosas, Swedenborg continuó. Antes de morir, había escrito más de 200 libros sobre el ocultismo y temas religiosos. Sus escritos ayudaron a mantener vivo el interés por el ocultismo en la era de la razón y animó el crecimiento de la alternativa contracultura de la que floreció el renacer ocultista de los finales del siglo XIX. Año 1746. Fundación del Club del Fuego Infernal. Importantes ocultistas no fueron los únicos en beneficiarse de la aprobación de la ley de brujería. 10 años después, Sir Francis Dashwood y una camarilla de amigos fundaron una sociedad para representar su gusto por las orgías alcohólicas e imaginería medieval. En 1746, una moda por todo lo gótico, fantasmas, maleficios, monjes y similares, se habían instalado en la cultura popular inglesa. Así, no fue ninguna sorpresa cuando Dashwood restauró una abadía cerca de Medmenham para el grupo. Su nombre oficial fue la Orden de los Monjes de San Francisco de Wycombe. Hoy en día se les conoce como el Club del Fuego Infernal. El lema del club era algo como Fais ce que tu voudras, haz lo que quieras, y los miembros llevaban sotanas con capuchas y participaban en parodias de rituales satánicos, pero sus principales actividades involucraban una gran cantidad de alcohol y sexo indiscriminado. El club tenía una de las mejores colecciones de pornografía de Inglaterra, junto con su suministro constante de monjas que eran prostituidas o aficionadas entusiastas que querían escapar de las rígidas normas de decoro de la alta sociedad inglesa. Con tales entretenimientos, el club se hizo muy popular, atrayendo a políticos y aristócratas, incluyendo importantes figuras como John Wilkes y Benjamin Franklin. Antes de la derogación de las antiguas leyes contra la brujería, nada de esto podría haber sido posible, y en la década de 1760, el club desapareció entre un gran escándalo. Sin embargo, durante y después de su existencia, jugó un importante papel en extender la idea que el ocultismo tenía algo que ver con el rechazo de las convenciones sociales y costumbres sexuales. En los 2 de los siguientes siglos, esta creencia tuvo un gran impacto en el ocultismo. Año 1767. Los Elus Cohen. Hoy sigue siendo un personaje misterioso. Martínez de Pascali nació probablemente en la ciudad de Grenoble. Hijo de un padre español y una madre francesa, se rumoreaba que tenía antepasados judíos. Nadie sabe cómo consiguió su prodigioso conocimiento del ocultismo, o cómo o dónde se inició en la masonería. Lo que se sabe, seguro, es que apareció en Montpellier en 1754, y allí fundó una logia masónica que concedía licenciaturas llenas de sabiduría ocultista. Los siguientes 12 años viajó a Francia, iniciando a estudiantes y fundando nuevas logias. En 1766 fue a París, con la esperanza de que la Gran Logia Francesa las aprobara, pero esa organización se disolvió en diciembre de aquel año tras producirse una pelea en la reunión. Pero el viaje de Martínez de Pascali no fue en balde, ya que en París conoció a Jean-Baptiste Willer-Most, un masón de Lyon. El año siguiente fundaron entre los dos la Franc-Maçonnerie, les Chevaliers Macons et les Cohens de Univers, orden de los caballeros masones sacerdotes electos por el universo, abreviado Eleus Cohens. La nueva organización añadió el grado de Elu Cohen a los 3 grados de masonería. Eran en el 4º grado cuando los iniciados aprendían los rituales mágicos de la orden, llamada crípticamente la chose, en español, la cosa. Entre sus líderes estaba Louis Claude de Saint-Martin, un influyente místico.
Tras la muerte de Martínez de Pascali, Willermoz y San Martín se convirtieron en los nuevos líderes. Saint Martin renunció posteriormente para dedicar su tiempo a las enseñanzas de Jacob Boehme, y Willermoz fusionó la orden de la otra logia masónica en 1784. Las enseñanzas de los Elus Cohen sobrevivieron pasando de un iniciado a otro, hasta la fundación de la Orden Martinista en el año 1884. Año 1778. Franz Anton Mesmer llega a París. Los folletos estaban por todo París, anunciando un nuevo infalible método para curar enfermedades a través de un misterioso poder llamado magnetismo animal. En los siguientes días, París se llenó de historias de extraños aparatos, curas milagrosas y del médico bienes responsable. Franz Anton Mesmer había llegado. Mesmer nació y creció en un pequeño pueblo al sur de Alemania y estudió medicina en Viena, donde abrió su consulta. Se convirtió en masón y poco después fue iniciado en la Orden Dorada y Rosacruz, principal sociedad Rosacruz centroeuropea. Mientras estudiaba la sabiduría oculta de los Rosacruces, se convenció de la existencia de una fuerza vital que podía ser concentrada, dispersada, almacenada y transmitida. Una fuerza que llamó magnetismo animal. Hombre para nada modesto, anunció que era el único método válido de curación, una afirmación que le valió el ostracismo por parte de la mayor parte de los médicos vieneses. Poco después se mudó a París, y en París instaló su equipo, tubos de madera llenos de agua salpicados de barras metálicas para descargar el magnetismo animal, y comenzó a tratar pacientes, sumiéndolos en trances curativos. Su clientela creció rápidamente, al igual que la hostilidad de la institución médica que le trató como fraude. Una comisión real dio la razón a los médicos. El veredicto fue ferozmente discutido por sus seguidores y pacientes, pero Mesmer ya había tenido bastante con París y se fue a Londres, y de ahí a cualquier parte de Europa en búsqueda de la aclamación que creía que había ganado con su descubrimiento. Tras su muerte, los mesmeristas abandonaron los elementos más ocultistas y renombraron el sistema como hipnotismo, el nombre actual. Mientras tanto, la parte más mágica de sus enseñanzas volvieron de donde provenían, a la escena ocultista. Y así, llegamos al final de esta parte número 8 de esta cronología de el ocultismo, dejándole la invitación abierta a la parte número 9, en el cual estaremos ahondando en el final de los años 1700, en el cual en las últimas décadas tomaría un papel importante lo que es el tarot. También entraremos a los años 1800, cada vez estamos más cerca, y en esta época de los 1800 encontraremos a diferentes tipos de personalidades que influyeron directamente en el ocultismo. Y al final de este episodio 9 nos encontraremos con el nacimiento del nada más y nada menos que el espiritismo. Así que los invito a esta parte número 9. Esto es Bajo lo Desconocido, la sección del ocultismo. No olviden compartir, no olviden dejar su like. Y también si quieren que les mande un saludo, que aparezca su saludo en este tipo de secciones, no olviden comentar. Así que yo los dejo. Esto es Bajo lo Desconocido, sección del ocultismo. Tenemos muchas otras más secciones en este canal. Así que espero y se puedan dar una vuelta.